¿Alguna vez has sentido que un eco antiguo llama desde el abismo, preguntándote por qué el infierno de Dante se divide en círculos que giran como ruedas de la justicia divina? Esta pregunta, tan profunda como el pozo de la noche, nos invita a cruzar la frontera entre la imaginación medieval y la revelación teológica. En el silencio de la noche, mientras el viento recorre los corredores del tiempo, se abre ante nosotros la puerta de la providencia, y con ella, la posibilidad de comprender los misterios que se ocultan tras cada círculo infernal. Para adentrarnos en este viaje, primero debemos situarnos en la Florencia del siglo XIV, cuando Dante Alighieri, poeta y peregrino del alma, tomó la pluma como una lámpara que ilumina los rincones más oscuros del corazón humano. Su obra maestra, la Divina Comedia, no es solo una narración fantástica, es una cartografía moral, un mapa del más allá donde cada círculo representa una gravedad distinta del pecado, una medida exacta de la culpa que la providencia ha asignado a cada alma. Como escribió Dante en el tercer canto, en el profundo abismo, los pecadores son castigados según la gravedad de su culpa. Esa revelación inicial nos recuerda que el infierno no es un caos sin sentido, sino una estructura ordenada, diseñada para reflejar la justicia divina. Antes de describir cada círculo, es esencial comprender la raíz de este ordenamiento. La tradición cristiana, heredada de los padres de la Iglesia, ya hablaba de un fuego que purifica y de un abismo que separa a los justos de los injustos. Pero Dante, influenciado por la mitología grecorromana y la filosofía escolástica, transformó esas ideas en una escalera descendente que culmina en el último círculo, donde reside la traición, el pecado más grave según la jerarquía celestial. Así, la providencia se manifiesta como una balanza que pesa cada acción, y la revelación de Dante nos ofrece la llave para descifrar esa balanza. En el primer círculo, el limbo, encontramos a los no bautizados y a los virtuosos paganos que, aunque no cometieron maldad, fueron privados de la visión beatífica. Allí se reúnen grandes almas como Homero, Sócrates y Virgilio, cuyo conocimiento iluminó al mundo, pero cuya luz quedó atrapada en la penumbra de la ausencia de gracia. Dante describe este lugar con una serenidad melancólica, aquellos que no fueron bautizados y no conocieron la fe. No hay tormento físico, solo una tristeza profunda, una espera imposible que refleja la misericordia que nunca se concretó. Esto nos dice que la providencia, en su infinita sabiduría, reserva una esperanza para aquellos que, aunque virtuosos, carecen del sacramento que abre las puertas del cielo. Avanzamos al segundo círculo, la lujuria, donde vientos violentos arrastran a los condenados como hojas al azar. Allí, los amantes que dejaron que la pasión dominara sus corazones son golpeados por tormentas eternas que simbolizan la inestabilidad de sus deseos. Los que fueron arrastrados por el viento de sus pasiones susurra la voz del poeta, mientras la tormenta se convierte en una metáfora de la falta de control interno. En la escolástica medieval, la lujuria se consideraba un vicio que altera la razón, y Dante lo representa con una fuerza elemental que rompe cualquier intento de orden. Este castigo nos invita a reflexionar sobre la necesidad de la templanza, esa virtud que equilibra el fuego interno con la razón divina. En el tercer círculo, la gula, los glotones son recibidos bajo una lluvia de granizo y fuego que no cesa. Esta tormenta simboliza la abundancia que se convierte en carga. El granizo, frío y punzante, representa la insensibilidad del corazón que se regocija en el exceso, mientras que el fuego simboliza la purificación que la providencia impone al exceso material. La gula, en la tradición cristiana, es vista como la falta de dominio propio que aleja al ser humano de la moderación necesaria para la vida espiritual. Dante convierte ese exceso en una tormenta incesante, recordándonos que la abundancia sin gratitud es una maldición que pesa sobre el alma. Esto nos lleva a una pregunta: ¿te sorprende cómo Dante traduce la culpa en tormentos tan poéticos y simbólicos? Comparte tu reflexión en los comentarios, cada visión abre una nueva puerta de entendimiento. Si esta interpretación despierta tu curiosidad, dale like, tu gesto es un acto de reconocimiento que alimenta la búsqueda de la verdad.
Continuemos nuestro descenso hacia el cuarto círculo, el de los avaros y los pródigos, donde los condenados empujan enormes pesos en una lucha interminable, intentando equilibrar la balanza de sus pecados. El sonido del metal chocando resuena como un recordatorio de la avaricia que corroe el espíritu. La providencia revela que el deseo desmedido de posesiones materiales se convierte en una carga eterna. Este círculo nos habla de la importancia de la generosidad y nos muestra que la verdadera riqueza se encuentra en la entrega, no en la acumulación. Descendiendo al quinto círculo, encontramos el río Estigia, donde los iracundos se baten entre sí en la superficie, mientras los melancólicos yacen sumidos en tristeza. Los que se aferran al enojo, batallando en la espuma del río, susurra el autor, describiendo la violencia del enojo que se vuelve agua turbulenta. La melancolía sugiere una culpa que se ahoga en la tristeza. Aquí, la providencia nos enseña que la ira sin control y la tristeza sin esperanza son dos caras de la misma moneda, la alienación del amor divino. El sexto círculo alberga a los herejes, encerrados en tumbas ardientes que nunca se apagan. Los que negaron la luz de la fe, confinados en fuego perpetuo. Cada tumba arde como símbolo del rechazo a la verdad revelada, y la llama perpetua es la manifestación de la justicia que no permite el error. La herejía, en la visión medieval, era vista como una ruptura de la comunión con la Iglesia, y Dante la castiga con un fuego eterno, recordándonos que la verdad divina no puede ser silenciada. Al llegar al séptimo círculo, nos enfrentamos a la violencia, los violentos contra el prójimo, contra sí mismos y contra Dios y la naturaleza. Cada subcapa presenta una forma distinta de violencia, desde los tiranos sumergidos en sangre hirviendo, hasta los suicidas convertidos en árboles retorcidos que gimen al ser arrancados. Los que empuñaron la fuerza contra la vida, sumidos en sangre que hierve. La providencia, al dividir la violencia en estratos, muestra que la agresión, sea cual sea su objetivo, lleva a una condenación que refleja el daño infligido. En este círculo, la reflexión sobre el valor de la vida y la dignidad humana se vuelve inevitable. El octavo círculo, el de los fraudulentos, se extiende como una serie de fosas y barrancos donde los mentirosos, estafadores y hipócritas sufren castigos que reflejan la falsedad de sus actos. Cada volgía se convierte en una metáfora de la distorsión de la verdad. Los que tejieron engaños, atrapados en la sombra de sus propias mentiras. La providencia, al asignar estos tormentos, revela que la mentira, al romper la armonía del discurso divino, genera una ruptura que se traduce en tortura. Aquí, la redención parece lejana, pero la reflexión sobre la sinceridad interior abre una ventana hacia el arrepentimiento. Finalmente, llegamos al noveno círculo, el más profundo y temido, donde se encuentra el traidor. En este círculo, el hielo eterno aprisiona a quienes traicionaron a sus parientes, benefactores y patria. Los que quebrantaron la sangre y la fe, congelados en la nada del hielo. El frío, símbolo de la ausencia de amor divino, es la peor condena, pues representa la completa pérdida de la gracia. En la visión de Dante, la traición es el pecado más grave porque rompe el vínculo sagrado entre los seres humanos. Este círculo nos confronta con una pregunta esencial: ¿qué hace que la traición sea tan abominable? La respuesta yace en la ruptura de la confianza, en el despojo del lazo que sostiene la comunidad humana bajo la mirada del Creador. Al contemplar este último círculo, sentimos la gravedad de la injusticia que la providencia ha condenado. Cada círculo, desde el limbo hasta la traición, es una revelación de la lógica interna del castigo divino. No es solo una historia de horror, es una lección sobre la necesidad de vivir en coherencia con la ley moral del cosmos. La providencia, a través de la poesía de Dante, nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones, a reconocer la gravedad de nuestros actos y a buscar la redención antes de que la sombra del infierno se cierna sobre nuestra alma. Si esta travesía por los círculos del infierno ha resonado en tu corazón, suscríbete y activa la campana para no perderte la continuación de este viaje. Cada paso que damos juntos nos acerca a la comprensión de la justicia divina. Cuéntame en los comentarios qué círculo te parece más impactante y por qué tu perspectiva ilumina el camino de otros buscadores. Al cerrar este segmento,
recordemos que la verdadera redención no depende solo de la ausencia de pecado, sino del compromiso de vivir conforme a la revelación de la providencia. La invitación queda abierta, seguir explorando, preguntando y buscando la luz que disipa las sombras del infierno interior. La travesía no concluye en el último círculo, la arquitectura del infierno de Dante se despliega en una progresión que va desde la insatisfacción de deseos desordenados hasta la traición del vínculo sagrado. Para comprender la lógica de cada nivel, es necesario adentrarse en los círculos intermedios, donde la severidad del castigo aumenta de manera proporcional a la gravedad del pecado, siguiendo la ley inmutable de la justicia divina. En el cuarto círculo, el pecado de la avaricia y la prodigalidad se manifiesta en una lucha interminable entre almas que empujan enormes pesos de metal. Como dice el poeta, los que se aferraron al oro y los que lo desperdiciaron, ambos están condenados a empujar sin cesar. Este eterno empuje simboliza la futilidad de acumular sin propósito espiritual y la incapacidad de los avaros para liberarse del dinero, mientras que los prodigales se pierden en la confusión de la verdadera necesidad. La providencia transforma la riqueza en una carga aplastante, recordándonos que la verdadera abundancia reside en la generosidad y la moderación. Avanzando al quinto círculo, encontramos el lodo de los iracundos y los melancólicos, sumidos en el río Estigia. Los iracundos luchan perpetuamente, sus rostros marcados por la furia, mientras los melancólicos, atrapados en el desconsuelo, yacen inmóviles en el fango. Dante describe, los que su ira no domaron, ahora se golpean entre sí, y los que la tristeza abrazaron, yacen inmóviles en el fango. Este tormento muestra que la ira descontrolada y la tristeza sin esperanza son dos caras de la misma moneda que alejan al ser humano de la luz interior. El sexto círculo alberga a los herejes, aquellos que negaron la eternidad del alma y la autoridad del Creador. En este dominio, las tumbas ardientes recuerdan la llama que apagaron con su incredulidad. Dante susurra, los que la fe dejaron morir, ahora reposan en brasas que nunca se extinguen. La herejía es una ruptura del orden cósmico, y su castigo se materializa en fuego perpetuo, recordando que la verdad divina es inmutable. Al llegar al séptimo círculo, el infierno se divide en 3 anillos. En el primer anillo, los asesinos y ladrones son sumidos en un río de sangre hirviendo. Dante escribe, los que con sangre mancharon la tierra, ahora se bañan en su propio rojo. En el segundo anillo, los suicidas se convierten en árboles retorcidos, desgarrados por arpías. El poeta dice, los que su vida negaron, ahora se convierten en madera que clama. Finalmente, el tercer anillo acoge a los blasfemos y corruptos, castigados bajo una lluvia de fuego que nunca cesa. Se lee, los que la tierra profanaron, ahora se hallan bajo la llama que nunca cesa. Cada subcapa del séptimo círculo revela una faceta distinta de la violencia, recordándonos que la violencia contra el prójimo, contra uno mismo y contra la providencia son transgresiones que la justicia divina no puede tolerar. El octavo círculo, conocido como la Malevolge, es un laberinto de 10 fosas que alberga a los fraudulentos, aquellos que usaron su ingenio para engañar y corromper. Cada fosa impone un castigo específico que refleja la naturaleza del fraude cometido. En la primera fosa, los seductores y aduladores caminan eternamente sobre arena ardiente, sus voces resonando en ecos vacíos. Dante, en el canto 10, verso 178, dice, los que con palabras dulces engañaron, ahora sus pasos queman la arena que nunca se calma. En la segunda fosa, los simoníacos, que vendieron sacramentos, están sumidos en agujeros invertidos, con los pies clavados en la piedra, expuestos a un fuego que los consume. El poeta escribe, en el canto 10, verso 208, los que la fe vendieron, ahora sus cuerpos son pilares que el fuego devora. Las demás fosas acogen a adivinos, falsos profetas, ladrones de confianza, falsos abogados y conspiradores, cada uno atrapado en tormentos que reflejan la lógica perversa de sus engaños. La Malevolge revela que el fraude no solo corrompe la verdad, sino que distorsiona el alma y que el castigo divino es tan ingenioso como el engaño que lo provocó.
Finalmente, el noveno círculo, el más profundo y helado del infierno, es el dominio de la traición, dividido en 4 recintos. En el primero, los traidores a la familia son inmersos en un lago de hielo llamado Caina, simbolizando la ruptura del vínculo fraternal. Dante, en el canto 33, verso 134, escribe: los que la sangre de su sangre derramaron, ahora yacen en hielo que los inmoviliza. En el segundo recinto, los traidores a la patria son condenados a Antenora, donde el hielo es aún más denso. El poeta dice, en el canto 33, verso 148, los que la patria vendieron, ahora son sombras atrapadas bajo el hielo que no se quiebra. En el tercer recinto, los traidores a los benefactores son sumidos en el lago de Ptolomea, donde el hielo aprisiona las almas en agonía perpetua. Dante, en el canto 33, verso 162, comenta: los que la hospitalidad negaron, ahora se hallan inmóviles bajo el hielo que los aprisiona. Finalmente, en el cuarto recinto, los traidores a los propios benefactores están sumergidos en el lago de Judeca, el más frío y oscuro, donde el hielo cristalino atrapa a las almas en total ausencia de movimiento y luz. El poeta, en el canto 33, verso 188, concluye: los que la confianza más sagrada quebrantaron, ahora son testigos del vacío que la traición produce. Este círculo representa la culminación de la justicia divina, pues la traición rompe el tejido de la comunidad humana, y el hielo, símbolo de la ausencia de amor divino, se erige como la condena más severa. Al contemplar cada círculo, se revela una arquitectura moral que va más allá de la simple descripción de horrores. Cada castigo no es arbitrario, encarna la lógica del pecado y ofrece una lección sobre la necesidad de vivir en armonía con la ley divina que rige el cosmos. A través de la poesía de Dante, la providencia nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones, a reconocer la gravedad de nuestros actos y a buscar la redención antes de que la sombra del infierno se cierna sobre nuestras almas. Esta travesía no termina en la contemplación pasiva, es un llamado a la acción interior, a transformar el corazón y a buscar la luz que ilumina el camino de la virtud. En este punto, me pregunto, ¿qué círculo resuena más en tu conciencia? ¿Cuál de los tormentos escritos ha despertado en ti una reflexión sincera sobre tus inclinaciones? Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios, pues cada perspectiva enciende una llama que puede guiar a otros en su propio viaje interior. Si este recorrido ha avivado tu curiosidad y encendido la llama del conocimiento, te animo a que sigas con nosotros, dejando un me gusta que indique que la verdad que hemos desvelado merece ser escuchada y compartida. Tu participación fortalece esta comunidad y honra la tradición de los sabios que han buscado la luz a través de los siglos. Al cerrar este segmento, recordemos que la verdadera redención no depende solo de la ausencia de pecado, sino del compromiso de vivir conforme a la revelación que la providencia nos ha otorgado. Cada paso en la senda del discernimiento nos acerca a la comprensión de la justicia divina y cada reflexión nos permite reconocer la fragilidad y la fortaleza del alma humana. En el silencio que sigue, la invitación permanece abierta: seguir explorando, seguir preguntando, seguir buscando la luz que disipa las sombras del infierno interior. Que la sabiduría que hemos descubierto hoy sea la semilla que florezca en tu corazón, guiándote hacia la paz y la gracia que solo la verdad puede ofrecer.